soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total. Una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Las vidas negras importan. Es una consigna que cobró muchísima fuerza en América Latina, especialmente en Brasil, donde el racismo estructural afecta directamente a la población afrodescendiente. En medio de la tensión permanente de la política por el desempleo rompiendo todas las marcas históricas y la retomada de los efectos mortales del coronavirus, Brasil se vio cara a cara con un tema que suele ser negado por la prensa hegemónica: sus élites y el conservadurismo, el racismo estructural que impera en la sociedad. El debate fue retomado a raíz del brutal asesinato de João Alberto Silveira Freitas, un negro de 40 años, por dos custodios, uno de ellos integrante de la policía militar, en un supermercado de la cadena Carrefour en Porto Alegre, en el sur del país. Actualmente, los descendientes de esclavos son mayoría de la población. De los 212 millones de habitantes del país, al menos 54% son negros o mestizos. Son también los que más sufren la violencia. 74% de las muertes violentas en Brasil son de negros y mestizos. Más segregación. La renta familiar de blancos y blancas es casi el doble de las familias negras. El 80% de la violencia tiene una dirección establecida de antemano: los afrodescendientes. Lo más terrible es saber que, lejos de las cámaras de un Carrefour, imágenes idénticas o muy semejantes se repiten a cada día en las favelas y en los suburbios miserables de todo el país. Los datos muestran que cada 23 minutos un negro muere de forma violenta en Brasil. Las imágenes grabadas mientras Silveira Freitas era golpeado y sofocado impactaron el planeta entero. Primero, por la brutalidad, y segundo, por tratarse de una cadena comercial esparcida por un sinfín de países y que, en Brasil, tiene varios antecedentes de violencia contra clientes negros. Hay una palpable hipocresía en la imagen de que Brasil es un país cuya población, formada por una mezcla de orígenes, vive en serena armonía. Es cierto lo de la formidable mezcla de orígenes que formó la sociedad brasileña. Los brasileños, descendientes de europeos y africanos, de árabes y japoneses, de europeos y asiáticos. La colonia de descendientes de japoneses que vive en la provincia de San Pablo, por ejemplo, formaría la segunda ciudad más poblada de Japón. Pero hay un segmento de la población que padece de manera nítida todos los males del racismo estructural, el integrado por los brasileños negros o mestizos. En 1888, Brasil fue el último país del continente americano en abolir la esclavitud y uno de los últimos del mundo. Los efectos de ese larguísimo periodo de perversidad sigue flotando en el aire. La brutalidad ilimitada de la acción que asesinó a Silveira Freitas trajo otra vez a flote no solo movilizaciones de protesta por parte de movimientos que reivindican derechos de los afrodescendientes, sino también dio peso y espacio a denuncias alrededor del mundo, desde Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, hasta figuras de relieve en la política, las artes y el deporte, además, claro, de movimientos sociales de los más lejanos rincones del mundo. Sin embargo, y como era previsible, tanto el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro como su vice, el general retirado Hamilton Mourão, rechazaron las denuncias de racismo. El autor del texto
texto leído a tropezones por Bolsonaro intentó ser creativo. Soy daltónico, leyó el mandatario, para decir que no hace distinción de color. Mourão, un claro mestizo, aseguró que racismo es algo que existe en Estados Unidos. Aquí, no. Negar que exista racismo en un país racista, además de ser una estupidez, fortalece exactamente la segregación instalada en la estructura de la sociedad, señala el escritor y periodista Eric Nepomuceno. Lo terrible es que ellos dos repiten lo que dicen millones de brasileños, protegidos por esa negación mentirosa de su propio racismo. Se llevó a cabo en Panamá un conversatorio que se tituló Los retos de ser negra y mujer en América Latina, en el marco del festival África en América, donde distintas mujeres reflexionaron sobre el papel de las mujeres negras en América Latina. Ser mujer y negra. Ese fue el título del conversatorio desarrollado en la Universidad de Panamá en el marco del Festival África en América. De Panamá tiene una tarea muy grande que hacer para lograr equidad. Un espacio que presentó el punto de vista de importantes líderes afropanameñas como Sylvia Miller, Urena Best y la doctora Leticia Thomas. La mujer negra en la actualidad tiene muchos retos enfrente. Primero que ser mujer en esta sociedad es difícil. Uno tiene que ser muy fuerte, luchadora, fijarse bien sus metas para poder seguir adelante. Y entonces, encima de eso, siendo mujer negra, existe un doble rechazo, una doble dificultad, porque vivimos en una sociedad donde se considera que el negro, la mujer negra y el hombre negro no son capaces de ocupar ciertos cargos, no son inteligentes, así que siempre es una lucha. Uno tiene que ser el mejor. La educación, claro está, es muy importante, es sumamente importante. Debemos estar bien educadas. De nosotros siempre nos espera más, pero también tenemos que estar conscientes, reconocer que el solo hecho de estar bien educada no nos va a abrir las puertas. Todavía tenemos que luchar para que se nos abra. Tenemos que estar determinadas a que nos reconozcan y asegurarnos de que nos acepten, siendo activistas en nuestras comunidades, en los centros educativos y sobre todo dedicarnos a aprender nuestra historia, porque a nosotros no nos enseñan la historia de nosotros los africanos en nuestras escuelas, por lo menos aquí no. En la mayoría de los lugares uno tiene que autoeducarse para poder salir adelante y ocupar ese lugar que nos corresponde. Y es que ser mujer y negra no es fácil. Todas las panelistas coincidieron en eso y en que esa reflexión como punto de partida debe ser superada para diseñar estrategias que lleven al empoderamiento de la mujer negra en Panamá, en América Latina y en toda la diáspora. Y si de diáspora se trata, este espacio contó con la experta de las expertas. La antropóloga y documentalista Sheila Walkers considera que es importante fortalecer la autoestima de las niñas y mujeres negras por medio de la visibilización de nuevos referentes de identidad. Cuando yo he asistido a varios encuentros de afro-suramericanos o afro-latinas, esa palabra extraña, ¿no? Ellas hablan mucho de bajo autoestima por ser mujer, negra y pobre. Y bueno, ok, sí, hay discriminación, hay problemas, pero yo creo que verse como víctima, verse como una persona de baja autoestima, no ayuda, no mejora. Yo creo que es importante que las mujeres, todas nosotras, ¿no?, que tengamos modelos positivos, ¿no?, y modelos que nos ayuden a empoderarnos. Y bueno, puede ser difícil encontrar esos modelos en nuestras comunidades,
pero yo creo que, bueno, hay modelos, hay que buscarlos y hay que decir, bueno, si ellas pueden, yo sí también puedo. El objetivo de este espacio fue aterrizar en los espacios de formación académica la conmemoración del mes de la etnia negra en Panamá, involucrar a los jóvenes y mostrarles que más allá del tambor y las telas coloridas, esta conmemoración debe plantear cuál es el papel de la mujer negra en la sociedad moderna, una sociedad que los estudiantes deben construir a partir de un modelo educativo nuevo que incluya la historia de África y sus descendientes. Y volvemos con Informe del Sur. El candidato a presidente de Ecuador, Andrés Arauz, dio una entrevista a un medio argentino en el que trató sobre los pueblos originarios, específicamente los que viven en territorio ecuatoriano. A ver, primero sobre lo de octubre. Lo de octubre fue específicamente orientado en contra de las medidas de Lenín Moreno. Ahí no había una expresión anticorreísta. De hecho, Lenín Moreno aprovechó ese momento para encarcelar a parte de nuestros líderes sobre pretexto de la protesta de octubre. Eso es importante aclarar porque eso más bien generó una reacción ciudadana, social de los barrios, de los movimientos urbanos, también de los movimientos indígenas que lideraron la protesta, pero en contra de las políticas del FMI y de Lenín Moreno. Ahora, nosotros lo que hemos dicho es que es el momento de la unidad de todo el pueblo ecuatoriano y de la unidad también con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Por eso, en Bolivia, gracias a una invitación de Evo Morales, dijimos que necesitamos tener claridad histórica frente a lo que enfrentamos. En un mundo post-pandemia, tiene que haber unidad con los pueblos y nacionalidades indígenas e invitamos a un diálogo sincero, honesto, que pueda relanzar una relación que tuvo conflictos en el pasado y que hay que sanar porque nos interesa un proyecto de más largo plazo. Algo así como un Estado, como lo plantea Bolivia, plurinacional. Ese es el objetivo. En el Ecuador, nuestra Constitución ya ordena que debemos tener un Estado plurinacional e intercultural. El reto está ponerlo en práctica, convertirlo en hechos. Falleció en Uruguay el expresidente Tabaré Vázquez a sus 80 años. Dirigente del Frente Amplio y referente de la izquierda uruguaya, dejó una marca muy importante en ese país. Y así lo recordamos. El nombre de José Artigas nos impulsa y convoca. Su ejemplo nos inspira y compromete, y en nombre de ese compromiso los invito desde mis sentimientos, mis convicciones y mis responsabilidades a trabajar juntos. Permítame que le haga entrega, como corresponde, de la banda presidencial. Debe estar ante la gente, ante su pueblo, ante todos ustedes, dialogando, conversando, mirándonos a la cara. Al señor presidente de la República entrante, profesor Dr. Tabaré Vázquez, la banda presidencial, la que a partir de este momento lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos 5 años. Desde nuestra experiencia consideramos indispensable integrar el abordaje del tabaco y el alcohol a las políticas de droga. El señor presidente de la República saliente, doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, entregará al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la banda presidencial por los próximos 5 años. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer?
¿qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos a la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumento. Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente. Que las cosas que se lograron se van a quedar para siempre. Pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarnos en Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará a ser grito, que como pasó en Chile va a ser algo inaudito. No tendrás suerte ni un poquito, porque no hay que dejar que sea un país solo para ricos. Vamos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Obvio que no estoy contento. Se avanzó lento y se fue el momento. No por falta de tiempo. Pero también no importa mi opción sexual, yo me caso. La interrupción voluntaria del embarazo, cambio de género de mi entidad, reproducción asistida, la ley trans. Y el que los ojos se cura con los médicos de Cuba. La investigación de crímenes de la dictadura. Y se arma, mira que se arma. El pueblo va y salta frente a la que te vaya mandando. Calma, pedirá calma ante la alarma. Pero aquí estaremos andando. Vamos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Calma, igual hay calma. Vendrán tiempos de mierda. Habrá que juntar a toda la izquierda. Latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica. Y seguimos con más Informe del Sur. Es momento de nuestra agenda de género. Son preocupantes desde hace años los números de femicidios en México. En el siguiente informe repasamos sobre el machismo en ese país y sus consecuencias. Cada año asesinan en México a unas 3.800 mujeres, lo que demuestra que el país enfrenta un importante problema de violencia contra ese sector. Y en situaciones de crisis como la pandemia actual, estas agresiones prevalecen. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, denunció la ineficacia de las fiscalías estatales para esclarecer los feminicidios. Sánchez Cordero censuró la cultura machista y patriarcal que genera un entorno propicio para los feminicidios que es necesario combatir. Durante la última década, las mujeres en México han sufrido diversas violaciones que dan clara idea de un fenómeno estructural que debemos atender ya y que estamos atendiendo. 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. 8 de cada 10 mujeres sienten temor de ser agredidas física o verbalmente al transitar por las calles. 8 de cada 10. Cada día 32 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres, por supuesto. Son víctimas de violencia. En el ámbito escolar, 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia, observándose mayor prevalencia de la violencia sexual. En el promedio del país solo se llega a una condena en 50% de los casos, pero hay algunos estados donde la impunidad alcanza 98%.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio aseguró que desde que comenzó la pandemia, más de 3.500 mujeres fueron asesinadas en México y algunos de estos crímenes fueron clasificados como homicidios, a pesar de que por sus causales apuntan a ser feminicidios. Villavicencio puntualizó que se comete un promedio de 11 feminicidios diarios y a pesar de ello, las protestas en contra de estos delitos son criminalizadas y estigmatizadas socialmente. Alertó sobre el uso del término de feminazi en contra de quienes participan en estas manifestaciones. La investigadora Silvia Edith Chuk afirmó que las demandas de las mujeres se criminalizan, en una clara señal de discriminación institucional que alienta más agresiones. Falta mucho para lograr el respeto y garantía de los derechos humanos que promueve y exige el movimiento feminista. En México aún se concibe a la mujer como una propiedad patriarcal intercambiable, idea que se extiende a toda la sociedad y permea las instituciones y las leyes, provocando una violencia institucional sistémica. La sociedad se indigna porque se raye un monumento, pero no se indigna cuando una mujer es violada, calcinada, violentada o muerta. Uno de los mayores problemas de ese siglo es la contaminación ambiental y la deforestación. Según un informe, la Amazonia perdió el 18% de su territorio en los últimos 18 años. 500.000 kilómetros cuadrados en menos de 2 décadas. Según un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada difundido el martes, la Amazonía perdió el 8% de su superficie a causa de la deforestación entre 2000 y 2018. El Atlas, que actualiza la última versión de 2012, indica que la Amazonía está mucho más amenazada que hace 8 años, debido al avance de las actividades de extracción y de los proyectos de infraestructura, así como de los incendios, la deforestación y la pérdida de carbono. La deforestación es el principal síntoma de deterioro de una región que administrativamente engloba casi 8,5 millones de kilómetros cuadrados y es hogar de unos 47 millones de personas, incluyendo numerosas comunidades indígenas. El reporte dice que aunque 2003 sigue siendo el peor año para la selva amazónica en lo que va del siglo, la deforestación se ha acelerado desde 2012 y el área perdida anualmente se triplicó entre 2015 y 2018. Brasil, donde se extiende casi 2/3 de la selva tropical, es el principal responsable por los altos índices de deforestación, con 425.000 kilómetros cuadrados desmatados desde el año 2000. El periodo estudiado termina antes de la asunción de Jair Bolsonaro, bajo cuyo gobierno se registra un avance de la agenda de la explotación económica de la región. Según datos divulgados la semana pasada por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, la deforestación en la Amazonía brasileña aumentó 9,5% entre agosto de 2019 y julio de 2020 en comparación con el periodo anterior. Y ahora vamos a escuchar un relato del escritor Eduardo Galeano sobre Maradona. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol, hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? El más famoso y popular de todos los ídolos del fútbol fue el que rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran ni famosos ni populares, la anónima multitud de jugadores que hacen fútbol en las canchas del mundo. Este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los 2 goles más contradictorios de la historia del fútbol. 5 minutos, apenas 5 minutos separaban el gol del ladrón, el gol de la mano de Dios, del gol del malabarista, del prodigioso gol que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial. Fue el famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra, que convirtió a Maradona en un hombre adorado por los 2 goles, no solo
por el gol, digamos, virtuoso, sino también por el gol pecador, y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso. Él se convirtió en una suerte de Dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica esta veneración universal que él conquistó más que ningún otro jugador, un Dios sucio, que se nos parece, mujeriego, parlanchín, borrachín, tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la anónima multitud de la que provenía. La excitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina. Que arranqué de la mitad de la cancha, me salió Bacher, me enganché para adentro, me salió Fendi, enganché para afuera. Cuando me salió Chilton, le anoté patear fuerte, se me tiró prácticamente a tapar el tiro y le enganché para afuera y después tuve que empujarlo, ¿no? Si no vas a escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar. Te recuerdo feliz, con poquito así. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más? Si tienes todo ya. ¿Para qué? Si ya después nada te llevarás. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo